Buenas tardes. Pues yo les animo que si alguien todavía trae suéter, chamarra, de una vez se la quite, porque ya es la hora del calor. Ahí en sus programas está el título de la enseñanza. Ya de esta tarde, de este día, me tocó a mí compartir la última enseñanza de esta serie de ministraciones que se han dado a lo largo de esta actividad y se titula La gloria de Dios en la familia. Y vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 12, desde el verso 27 hasta el verso 36. No vamos a poder verlos todos de manera detallada, pero sí vamos a tomar algunos bloques de este pasaje para enfocarlos para el mensaje, para el mensaje de esta mañana. Si se acomodan todos hacia las orillas o que queden los huecos en las orillas para que los que todavía no hayan lugar lo puedan encontrar. Aquí adelante hay Jared, Oyuki, si quieren, sin problema, hay lugar. Pásate, hija, pásate, Nomi. Hay lugares, hay lugares. Igualito como dicen los urbanos, no, pásele, pásele, hay lugar, pásele. Bien, ya ven cómo se había lugar. Bueno, ahora sí, se me hacen el favor de prestarme su atención. Ya el hermano Juan Carlos nos dio una dinámica muy adecuada. Si ves que el que está al lado tuyo se está durmiendo, uno de esos timbres que despiertan, pero de manera instantánea, un buen pellizquito en la pierna y mira, al instante se pone a tono. Aquí a unos metros, un poco antes, hay un zoológico que es muy famoso. Entonces, bueno, para ser más claro y no tardarme tanto, porque tengo que ser muy cuidadoso con el manejo del tiempo. ¿Cuántos son de aquí, de la ciudad de Puebla? Alcen su mano, por favor. Bien alto, bien alto. Pónganse en pie. Una molestia nada más. Pónganse de pie. Todos los que son de aquí de la ciudad de Puebla. Entonces, todos los demás que están sentados para ustedes no son las preguntas, solo para los que están de pie. Pueden sentarse, ya los ubicaron. Ahora sí, gracias, hermanita. Puede sentarse. Perfecto. Tú me vas a ayudar, mi amigo. ¿Quién nos puede decir de los que se levantaron y son de Puebla, cómo fue que se originó el nombre de este zoológico que está aquí a un lado de nosotros? África. ¿Cómo es que surgió el nombre? No se peleen, hermanos, tranquilos. Nadie de los demás se dio cuenta quiénes se levantaron, quiénes no. O sea, no se sientan presionados. ¿Poco no? ¿Quién fue el fundador entonces? Vamos a empezar con otra pregunta. A ver, hermano, dígame. El capitán Carlos Camacho Espíritu. ¿En qué año lo fundó? Ya habíamos nacido algunos, seguramente. Bueno, ¿cómo murió el capitán Carlos Camacho Espíritu? Dilo bien fuerte, hermano. ¿Cuántos no han entrado a este zoológico? Alcen su mano. Madre mía. Bueno, al que nos diga todo el Salmo 119 de memoria, le pagamos su entrada. Está dicho, de memoria. Nada más un salmo, así como el hermano empezó con el 117, bueno, dos más le ponemos adelante, ¿no? El 119, de memoria y ya está. Bueno, el capitán Carlos Camacho Espíritu, de acá de una comunidad de Acatzingo, él es originario de allá, emigró a los Estados Unidos y allá pues se logró establecer, logró la nacionalidad, allá estudió aviación y bueno, prosperó en varios negocios y regresó acá a la ciudad
Y empezó él, a través de lo que él manejaba, que eran los aviones, la aviación, a hacer viajes a África e ir trayendo animales a esta zona. Él notó en su momento que era algo de suma atractivo, de sumo interés a las personas, y empezó a abrir, diríamos, al público ese zoológico. A diferencia de otros zoológicos donde los animales están en jaulas, en este zoológico los animales cuentan con áreas abiertas, ¿verdad? Donde ellos están libres y donde los que entran encerrados pues somos los visitantes. Cuenta la historia, y este es un retiro familiar y por eso estoy narrando la historia del zoológico African Safari. Cuenta la historia que una familia que iba viajando en un vehículo empezó a tener problemas, discusiones, y justo en el área de los tigres abrieron la puerta y se bajaron. Justo en esa área. Sufrieron el ataque. El fundador del zoológico era su carácter, su temperamento. Llegó y él se enfrentó al tigre. Las graves heridas que sufrió le costaron la vida meses después. Él murió, el capitán Carlos Camacho. Si entramos al zoológico vamos a encontrar un monumento, un recuerdo a un hombre emprendedor, a un hombre de carácter, que tenía objetivos muy claros y era pues en base a eso que desarrolló sus proyectos, incluido un zoológico que a semejanza de el lugar donde estamos, tiene más de 50 años que fue inaugurado, casi en las mismas fechas que este campamento. Entonces, me llamó a mí la atención la historia de la inauguración o del funcionamiento, el momento en que se abrió este zoológico. Bueno, no hemos aclarado dónde viene el nombre, se llama Africam, porque a este hombre le agradó mucho esta zona a la cual él viajó y de la cual trajo muchos animales, África, y la parte final, Cam, viene de su apellido Camacho, Africam. Bueno, entonces ahora ya sabemos de dónde viene el nombre de Africam, de África, de donde proceden los animales, y del apellido del capitán Camacho. Entonces, les agradecemos a los de Puebla que nos hayan ilustrado, que nos hayan narrado toda la historia, ¿verdad? Para entender el valor y la importancia de la familia. El capitán Camacho vio una familia que hoy evidentemente iba a ser despedazada y él no lo dudó. Él no lo dudó. Él se bajó de su jeep, de su vehículo, y se enfrentó a un animal que, bueno, obviamente de muchas maneras le superaba. Vamos a nuestro pasaje y vamos a entender que también la familia el día de hoy enfrenta de varios enemigos que no van a tener ninguna misericordia, ninguna piedad, no van a tener el más pequeño o grande miramiento de tenerle paciencia. Que esos enemigos, algunos de ellos son visibles y algunos están aquí sentados o estamos aquí sentados, porque algunos enemigos de la familia somos nosotros mismos en nuestro pecado, en nuestro egoísmo, en nuestra obstinación, ¿verdad? De agarrar ciertas tendencias, ciertas maneras que no son nada propias, pero hay otro enemigo que la palabra nos los describe plena y claramente, un enemigo que nos supera por completo. Y es un enemigo que aquí en la Escritura nuestro Señor Jesucristo nos lo presenta de una forma muy, muy clara. Entonces, si me acompaña, estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, a partir del verso número 27. Dice así: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Dice el inicio del verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido, ¿qué cosa? Otros decían, un ángel le ha hablado. Verso 30, estamos en Evangelio de Juan capítulo 12, verso 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora
es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será, ¿dónde dice que será echado? Fuera. Y verso 32 dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Repetimos el verso 32. Y yo, si fuere levantado de este mundo, seré, perdón, y si yo fuere levantado, perdón, y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Vamos a hacer una oración. Le invito a que nos pongamos de pie. Voy a estar usando de varias tácticas para que no se me duerman, ¿eh? Ya veo algunos que ya se acomodaron, ya cerraron los ojitos, empieza. Entonces voy a usar de varias técnicas. Pero vamos a ponernos todos en manos de Dios. Padre, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por la palabra, por la administración, sobre todo de tu espíritu. Gracias por la libertad también que nos has dado, Señor, de tener tiempos de esparcimiento, de convivencia. Y también, Señor, gracias por todas aquellas nuevas personas que tú nos has permitido estar conociendo. Ahora permítenos, Señor, que tu palabra cumpla su propósito. La necesitamos, Señor. Necesitamos tu palabra, porque tu palabra, Señor, es la que nos revela no solo lo que está sucediendo o está por suceder, sino también las bases que son fundamentales para la vida. Afírmanos en tu palabra, Señor, que tu palabra bendiga a todos los que hoy la escuchamos o los que la escucharán después por la grabación, y que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, siéntense. Cada vez que usted vaya por algún lugar, tal vez no haya en la ciudad muchas estatuas, muchos reconocimientos al capitán Carlos Camacho. Tal vez para algunos el hecho de tener a los animales ahí encerrados es incluso hasta el día de hoy causa de censura, de señalamientos. Pero sin lugar a dudas habrá otras muchas áreas en las cuales al detenernos en uno de esos lugares donde está una estatua, un reconocimiento, nos puede llamar la atención y podemos entender y aprender varias cosas que tal vez no sabíamos y que son muy importantes. De hecho, estamos a unos cuantos metros del zoológico, un zoológico que lleva más de 50 años funcionando y que tiene obviamente una gran cantidad de atractivos. Cuando estamos leyendo este pasaje, cuando inicia el Señor Jesucristo, está hablando de un momento en el que Él, su persona, estaba en una condición emocional y todo lo que estaba a su alrededor muy difícil. Y eso nos identifica a todos. Tal vez ahorita hay algunos de ustedes que no están pasando un momento de dificultad, de turbulencia, de conflictos. Tal vez algunos están ahorita muy tranquilos, pero la realidad es que en la vida de toda persona va a haber momentos donde las situaciones son muy complicadas. Y puede ser que hay algunos de ustedes, puede ser el esposo, la esposa o cualquiera de los demás integrantes de la familia, que en este momento tengan serios conflictos personales o de identidad. Entonces va a haber momentos donde suframos una sacudida tremenda. ¿Qué hace una persona cuando está sufriendo una sacudida tremenda? Habrá familias aquí que lo hayan vivido. Que un padre sufra una sacudida de ese tipo, o sea, una sacudida en su vida. Qué terrible cuando el padre considera que la mejor opción es abandonar a la esposa o abandonar a los hijos, o al revés. Cuando es la esposa la que dice, ya no aguanto a este hombre, ya no aguanto esta situación, y abandona a ese hombre, abandona a los hijos. O qué terrible en la vida de todo padre y de todo hogar, cuando el hijo abraza su obstinación, abraza su egoísmo y de buenas a primeras se va. Por diferentes situaciones o en diferentes circunstancias, se va de la casa abrazando ese pecado, abrazando esa rebelión, abrazando esa necedad y considerando que en cualquier otro lugar se puede estar mejor. ¿Cómo reacciona la persona
cuando está siendo sacudida. Y aquí estamos viendo un pasaje donde el Señor Jesús está hablando de un momento donde su vida está fuertemente zarandeada. Juanito, es que el mío no está funcionando ahora mi aplicación para ver las palabras en el griego. Si nos puedes ayudar ahí en el Logos, ¿a qué se refiere con turbada? O si alguien más trae algún diccionario en griego y lo quiere buscar, ese pasaje, ¿cómo se traduce la palabra turbada? Una de las que yo leí es sacudida, zarandeada, azotada, agitada, pero violentamente. Y el Señor está diciendo, mi alma está ahorita en este momento así. Y bueno, la familia, con toda la ideología que se quiere meter, o cualquier otro tipo de ideología, filosofía, que está queriendo llevar a la familia por ríos muy diferentes, por cauces muy distintos, causas que tengan que ver solo con emociones, solo con conveniencias, causas que tengan que ver con no tener conflictos, llevar las cosas calmadas. Hay muchos cauces que están por ahí adelante. ¿Sí, Juanito? Gracias, Juanito. Entonces yo quería que tuviéramos esa palabra para que pudiéramos entender que el Señor está hablando de un momento donde Él está en una sacudida brutal. Porque cualquier persona cuando está en una sacudida así y reacciona de mala manera, con malas actitudes, con malas palabras, con malas acciones, con malas decisiones, pide a todas las personas, compréndeme, discúlpame, no te pongas muy exigente, no te pongas muy duro. Tienes que entender que yo en ese momento no estaba yo bien en mis 5 sentidos. El Señor Jesucristo aquí nos está haciendo ejemplo a nivel familiar de lo que está pasando en la familia, siendo fuertemente zarandeada. Pero veamos el pasaje, por favor, acompáñame. Estamos en el verso 27. Ahora está turbada mi alma y ¿qué diré? Padre, sácame de esto, arregla la situación, calma todas las cosas, quita todos los problemas, pule todas las diferencias. ¿Eso dijo? ¿Qué es lo que dijo el Señor? ¿Qué dice ahí? Fíjese lo que dice, está hablando de un sentido de propósito impresionante. Pues para esto yo llegué. O sea, desde el momento en el que él nació, en esa fecha en la que él nació, y los 30 años o más que él había vivido, él dijo, todo este recorrido fue para llegar justo a este momento. Y eso a ti y a cada uno de nosotros nos da un sentido de propósito muy grande. Porque ninguno como esposo, ninguna como esposa y ninguno de todos los demás como hijos, nietos o demás familia extensa que haya, ninguno está en esta vida por error, por equivocación. No, todos tenemos un sentido de propósito. Y estamos en el hogar como el esposo porque Dios es el que nos ha puesto ahí. Estás en el hogar como esposa porque Dios es quien te ha puesto ahí. Y estás en ese hogar como hijo, como hija, y en las diferentes circunstancias que esté el hogar, pero con un sentido de propósito. Fíjese la palabra tan fuerte, mas para esto he llegado a esta hora. Ahora ayúdenme con otra versión, Carlos, no sé si tú tengas otra versión, la Nueva Traducción Viviente, o alguien más que tenga otra traducción, porque la estamos leyendo en la Reina Valera. Pero otra traducción, ¿cómo lo dice? ¿En qué traducción? La de las Américas. Es muy semejante a la de las Américas con la Reina Valera. A ver, amor. 27. Repítenos la parte final del verso. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. ¿Cómo oramos cuando le llevamos al Señor nuestras dificultades familiares? Mira lo terrible que está mi esposo. Mira lo terrible, lo necia que está mi mujer. Mira las actitudes tan espantosas en las que están mis hijos. ¿Cómo oramos? Y no está mal que oremos.
Pero veamos cómo el Señor presenta el momento más fuerte en su ministerio, diciendo: ahora mi vida está en una agitación brutal. ¿Cómo le oraré a mi Padre? Líbrame de esto. ¿Esa fue su oración? ¿Cómo fue su oración? Para eso eres esposa. Si es que como esposa tú recibes esto del Señor. Para eso eres esposo. Si es que como esposo recibes esto del Señor. Para eso eres hijo o hija, si es que tú lo recibes de parte del Señor. Pero fíjate cómo empieza el verso 28. Fíjate el sentido de propósito, que lo que él iba a hacer y cómo lo iba a hacer nuestro Señor Jesucristo era para glorificar ¿a quién? Para glorificar al Padre. Ese era el objetivo claro y neto. Glorifícate tú, Señor. No me glorifiques a mí. ¿Cuántos de ustedes tienen su Biblia en rojo las palabras del Señor Jesús? Alce su mano. Ok. Esa voz que se oyó, ¿en qué color está la letra? Cuando se habla a la voz, entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado. Ahí está en rojo. A ver, enséñame por qué me dice que en rojo. No me esté vacilando. No me esté vacilando, me esté diciendo cosas que no son. ¿Por qué? ¿De quién es entonces? ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. ¿Por qué no están en rojo? Será cosa tal vez de los editores, ¿no? El punto es que Juan, el escritor del Evangelio, no quería que centráramos nuestra atención en la voz. El escritor del Evangelio quería que centráramos nuestra atención en Jesús, no en la voz. Pero el punto es que hubo una voz. Y esa voz dio un testimonio. Y ese testimonio afirmaba lo que Jesús había estado haciendo durante todo su ministerio. Entonces, esta voz tenía un propósito. Llamado, yo no tengo dudas de que Dios habla. Yo no tengo dudas de que Dios habla. Yo no tengo dudas de que Dios habla de muchas maneras y en muchos momentos. Yo no tengo duda de eso, hermanos. ¿Habrá alguien que venga y nos diga que lo oyó audiblemente? Está bien. ¿Habrá alguien que venga y nos diga a través de un sueño, de una revelación, Dios le habló? Amén. ¿Habrá alguien que venga y diga, es que Dios envió un hermano y Dios, ese hermano, claramente le dijo yo cómo estaba y ese hermano vino y con toda claridad de parte de Dios me habló? Amén. Pero el día de hoy, principalmente, Dios nos habla a través de Jesús. ¿O no es cierto? Así lo dice Hebreos, ¿no? Claramente nos habla hoy a través de Jesús. Pero el día de hoy, tristemente, la sociedad, las personas y a veces incluidos los que se llaman cristianos, están haciendo un lado a Jesús. Porque piensan que se requiere de algo más que Jesús para ser feliz, para lograr salir adelante de los problemas o las dificultades. Y las personas piensan que a Jesús, sí, está bien todo lo de Jesús, pero ahorita vamos a hacerle un lado y mejor vámonos por este otro lado. Y fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo acerca de esta voz. El final, el verso 30, por favor. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de qué. Uno de los objetivos de esta enseñanza, hermano o hermana, es que el día de hoy, con la humildad que se requiere, pero también con la disposición que debe de haber, cada familia que está entendiendo a qué le ha llamado Dios, sea esa voz de Dios, sea esa voz de Jesús en medio de una sociedad que está totalmente confundida. ¿Cómo me puedo volver en una voz de Dios? Primero, entendiendo la obra que Jesús ha hecho en mi vida y abrazándola firmemente. Y segundo, teniendo la claridad de hacia dónde el Señor quiere llevar a mi familia. Y hoy se requiere de que se levanten familias, que cuando otras familias volteen y las vean y digan, esa familia tiene algo más. Esa familia, yo los veo de esta manera, cómo puede ser el matrimonio, cómo se desenvuelven ellos con los hijos, porque las personas que están a nuestro alrededor se dan cuenta. Se dan cuenta. Siempre va a haber un testimonio que se levanta.
Veamos uno de los versículos, mis amados, que pudiera ser un poquito confuso, pero entendamos que esa voz vino a confirmar la obra que el Señor Jesús estaba haciendo. Verso 31 dice, ¿qué dice el 31, hermanos? Léalo en voz alta, por favor. Todos a una sola voz. Nuevamente, en voz alta y bien fuerte. Sale. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Esa voz que se oyó así tan tronante que algunos dijeron es un trueno, esa voz tan fuerte que dijo he glorificado mi nombre, y otros dijeron un ángel le ha hablado, esa voz vino para que todos los demás estuviéramos atentos a la obra y el ministerio del Señor Jesucristo. Y en ese momento, o ese es el momento cuando el Señor Jesucristo dice, ahora es el juicio de este mundo. Y hermano o amado, esto es algo que a todos nosotros nos concierne muchísimo el día de hoy. Porque aquí lo que el Señor Jesucristo estaba hablando es que unos días más adelante Él iba a ser crucificado por el pecado de todos nosotros. Ese era el juicio que se iba a establecer en ese momento, y juicio al cual Él no era merecedor, porque Él nunca pecó. Juicio que merecíamos cada uno de nosotros. Y hermano, yo sé que el calor está fuerte porque les digo, veo algunos que ya están batallando, pero si ahora nosotros estuviéramos en ese juicio y estuviesen todos nuestros acusadores señalando cada una de nuestras barbaridades, pecados y faltas, ¿cómo estaríamos nosotros ahí sentados siendo juzgados? Dudo que alguno de nosotros estuviese en ese momento siendo vencido por el sueño. Dudo que en ese momento algunos de nosotros estaría totalmente desinteresado del asunto. Claro que estaría ahí totalmente nuestra atención. Ahí en todo lo que estamos escuchando. Aquí nos está hablando de algo que lo podemos ver con total indiferencia. Él recibió el castigo por todos nuestros pecados, por todos. No hubo un solo pecado que Él en la cruz no redimiera de cada uno de nosotros. Cuando nosotros volteamos a ver a Jesús, no lo vemos atractivo a Él, no lo vemos con interés. Podemos voltear a otros lados y otros lados los vemos más atractivos. La inmoralidad, la diversión o cualquier otro camino, pero a Él no lo vemos con interés. Pero no fue esa la actitud de Jesús hacia nosotros. La actitud de Él hacia nosotros no fue de desinterés, fue de gran aprecio y de gran amor. Y en este momento, cuando su alma estaba siendo fuertemente zarandeada, Él está dejando en claro cuál era su objetivo: ir a la cruz y redimirnos de todos nuestros pecados. ¿Sabe cuál es el primer enemigo de los hogares? El pecado, el egoísmo, que puede estar tal vez en papá o en mamá, pero también después, conforme la edad va avanzando, si ese pecado no se atiende o si no se busca a Dios fielmente, ese pecado se va a ir desarrollando en cada uno de los integrantes de la familia. ¿Cómo está hoy tu vida? ¿En cuántos de los jóvenes que están hoy aquí están ya los pecados metidos ahí en su mente? ¿O están ya los pecados cometidos, pero están así atrás? No se han hecho visibles. Tal vez tus papás no saben lo que tú ya sabes que hiciste. Tal vez tus papás no saben lo que tú ya sabes que viene. Situaciones, consecuencias de esos pecados. El primer gran enemigo es el pecado. El pecado que es producido por nosotros. Y tal vez algunos de los que estamos aquí, por las habilidades que Dios nos ha dado, el día de hoy pensamos que podemos manejar la situación.
nos desenvolvemos con simpatía con los demás integrantes de la familia. No, nos podemos poner un tiempecito un poquito más amables, un poquito más atentos, más serviciales. Y si yo me pongo un poquito más servicial, bueno, está más tranquilo el esposo, está más tranquila la esposa, mis papás están más tranquilos. Si yo me voy y me siento un rato con ellos, ya mis papás ya están contentos, ya mis papás no me piden nada. Estás confiando en tus habilidades. Muchas veces los matrimonios se sostienen por las habilidades que podemos tener. Tal vez algunos de los que están hoy aquí, esta actividad fue como una válvula para liberar la presión. Ya había tales problemas, ya había tales dificultades, ya había tales situaciones en la familia. Viene la invitación, pues vamos. Y qué bueno que viniste, no digo que no sea bueno que viniste, pero tal vez en otro momento es otra salida como una válvula, tratando de bajar la presión, pero no de solucionar el problema. Hay pecado en cada uno de nosotros, que es el primer enemigo de la familia, y es un enemigo visible. ¿En cuántos momentos en la casa y en el hogar una mala respuesta del esposo ya cambió todo el escenario? A mí me ha pasado, y acá está mi esposa, aquí están casi todos mis hijos, solo falta uno. ¿Cuántas veces yendo en un vehículo, cualquier situación que pasa en el momento genera una mala reacción? Pierde uno rápido, como dice en la cabeza, el estribo. Y una palabra brusca, una palabra torpe, una palabra violenta. Se hace un ambiente terrible en ese vehículo. No sé si te ha pasado, estoy hablando de algo raro. Eso nunca pasa a nosotros. ¿Cuántas veces ahí en la casa ya están los alimentos ahí servidos, queremos sentarnos a comer algo rico y de repente una mala palabra por parte de uno de los hijos? Tal vez ya están llamando a que se sienten y de repente viene una mala expresión tuya porque no estás cómodo que te apuren, no estás cómodo cómo se hacen las cosas y de repente tu manera de decir, tu inconformidad, hace que se riegue ahí un ambiente que se vuelve hostil, violento. El pecado es el primer enemigo. Y fíjese lo que dijo el Señor Jesucristo. Vuelva a leer conmigo el pasaje, por favor. Dice, ahora es el juicio ¿de qué? Fue el juicio por nuestro pecado, por nuestra maldad. Y Él no lo rehusó, no lo evitó. Él no dijo, pues es cosa de ellos, que ellos lo arreglen. Él sabía que nosotros no lo podemos arreglar. Y Él tuvo la disposición. Vuelvo a las palabras que Él dijo al momento. Pues para esto, o como decía en la nueva traducción. Vamos a tratar de recordar esa palabra. Pero precisamente esa es la razón por la que vine. Pero precisamente esa es la razón por la que Dios me hizo esposo. Pero precisamente esa es la razón por la cual Dios me ha hecho madre. Pero precisamente esa es la razón por la cual soy hijo o hija de quien soy hijo o hija. Precisamente. Algo que es hecho con total intención. Se requiere de humildad para reconocer que contra el pecado no podemos. Se requiere de humildad para reconocer lo que Jesús hizo yendo a la cruz. Se requiere de humildad. Se requiere de un corazón muy duro para decirle a Jesús, no te necesito, yo voy a seguir arreglando las cosas como yo pueda. Se requiere de humildad, que la persona sea humilde y reconozca, necesito ayuda. Y esta porción nos está mostrando un Jesús humilde. Él podría no haber dicho nada, él podría no haber dicho que en ese momento su alma estaba siendo fuertemente zarandeada, él podía no haber dicho nada, ni nos enteramos, pero él nos está haciendo ejemplo de humildad. Cuando tú estás siendo zarandeado, ¿eres capaz de decirlo? El esposo es capaz de ir con la esposa y decirle, estoy teniendo estas dificultades acá en mi fe, en las situaciones que estamos pasando. La esposa, los hijos.
¿Son capaces de ir con un padre, con una madre y abrirle su corazón? El Señor Jesús nos está haciendo ejemplo de cómo Él, con mucha humildad, nos dijo el momento tan difícil que Él estaba pasando, pero también con total sobriedad nos está diciendo Él como dijo, pero yo he venido para esto. ¿O cómo dice? Pero precisamente esta es la razón. Y aquí está mi esposa. Y en algún momento he comentado que cuando ella y yo llegamos a tener una diferencia, que casi no ocurre, ¿verdad, mi amor? Cuando llegamos a tener alguna diferencia y en mí quiere brotar esa expresión de señalamiento, de censura a ella, lo primero que yo me pongo en la mente es, para eso soy su marido, para eso soy su esposo, para amarla, para servirla. No me es sencillo, no me es sencillo. Poco a poco, con lo que he ido conviviendo con mi enfermedad, me doy cuenta que algunas cosas no son de mi corazón, son cuestiones de cambios que están pasando en mí a consecuencia de esta enfermedad. Pero tengo que tener una determinación en mi mente, un sentido de propósito y tenerlo muy en claro, muy en claro. Y acá el Señor Jesucristo nos los está poniendo con toda claridad. Terminemos en este versículo la siguiente parte. ¿Tú reconocerás que tienes pecado? ¿Tú reconocerás tu egoísmo? ¿Reconocerás tal vez hoy tu cobardía? Porque algunos podemos reconocer el pecado, pero somos cobardes. No queremos reconocerlo ni delante de Dios ni delante de las demás personas. No queremos que las demás personas sepan de nosotros que precisamente somos pecadores. El final del verso 31 dice, ahora es el juicio de este mundo. La siguiente parte es muy importante. Ahora el príncipe de este mundo, ¿qué dice? Vuélvalo a leer. Ahora el príncipe de este mundo. Y aquí el Señor Jesús está corriendo una cortina que nos permite ver algo que muchas veces no queremos ver. Y es el enemigo. Un enemigo que es descrito en la palabra no de manera simple ni ligera. En la palabra se describe de una manera muy especial. ¿Cuántas? A lo mejor hay varias, pero sí hay varias. ¿Cuántas figuras se ocupan en la Biblia para describir a Satanás? Figuras. Serpiente, león, dragón, puede aparecer muy piadoso un ángel. La hermana decía otro príncipe decía. Acá lo menciona así. Fíjese cómo lo menciona el Señor Jesucristo. Ahora, ¿el qué? El Señor Jesús, cuando habló de Satanás, habló de manera sarcástica, burlona, despectiva. No digo que lo estuviera tratando con una pleitesía muy grande. Lo que sí digo es que lo está tratando con un reconocimiento puntual. La posición que él tiene, la obra que él hace. Y muchas veces en los pensamientos de nosotros, las personas, él está soplando ideas. Él no te va a agarrar, no te va a obligar y lo va a hacer. No, eres tú el que lo hace. Somos nosotros los que cometemos el pecado. Esas ideas que te pueden venir de suicidio, esas ideas que te pueden venir de abandonar a la familia, seas el esposo, la esposa o uno de los hijos. Esas ideas que te vienen cuando estás ahí con tus padres, ellos te están hablando y esas ideas que te vienen, es que son sus ideas, es que ellos son anticuados, es que ese fue su mundo, es que yo ya soy de otra época. Algunas son tuyas, pero otras son de un enemigo que te está soplando y te está soplando y te está soplando y está instigando en ti un fuego
de rebelión, un fuego de incomodidad, un fuego que te dice, este es el peor lugar donde pudiste estar. ¿Cómo no naciste tú con otra familia? ¿Cómo no tuviste tú otros padres? Y lo mismo le sopla en el oído al varón. ¿Cómo no te casaste con otra mujer? O tal vez a la esposa. ¿Cómo no le hiciste caso a aquel otro pretendiente? ¿Cómo no mejor te esperaste otro tiempo por esta otra persona? Y te sopla una cantidad de ideas, que el problema es que si tú le permites a él esas ideas, tal y como nos decía el hermano, ¿verdad? Van a ir agarrando una fuerza, van a ir impulsando a la persona a que su voluntad en algún momento se incline hacia otras cosas. Y vea lo que dice el Señor. En el mismo momento cuando Él fue llevado a la cruz, Él quiere que tú tengas claro, no solo estaba logrando la redención de tus pecados, limpiarte de todos tus pecados, estaba también al mismo momento venciendo al peor de todos los enemigos, al enemigo contra el cual no vamos a tener ninguna herramienta. El esposo tuvo un problema con la esposa y de repente el esposo puede usar de alguna herramienta, una cena romántica, se pone más cariñoso, le baja su nivel de malas actitudes con ella. Los hijos también tuvieron problemas con los papás y usan de herramientas mecánicas. Bueno, pues ahora me quedo unos días más en casa, me pongo más amable, más atento. Son estrategias humanas, pero no duran, no duran. Son estrategias que no pueden derrotar al pecado. El único que lo puede derrotar es Jesús. Y por eso Él dijo que el juicio de ese mundo ya había iniciado, nuestro propio juicio. Él murió por nuestros pecados. Pero no solo eso, el peor enemigo, el enemigo que no vemos, el enemigo que está ahí en el trabajo, metiéndole ideas en la cabeza al varón, el enemigo joven que te está metiendo ideas a través de toda esta ideología, a través de esos amigos o amigas que te soplan tantas cosas a la mente. Pues ya tienes esta edad, tú ya puedes esto, tú ya puedes el otro. Ideas que tú acaricias porque amas el placer que te otorgan esos pecados. Pero ese juicio también fue contra Satanás y dice, ahora el príncipe de este mundo, ¿qué dice ahí? ¿Cómo podemos entender esto, amados? ¿Satanás ya no está aquí o todavía? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Qué rica está la agüita, ¿eh? A uno de ustedes los veo sudando, pero yo, qué rica agüita, ¿eh? Quitarle autoridad. Vamos a ver, hermano, ¿cómo lo podemos entender? A ver, hija. El texto dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Satanás ya no está en el mundo? ¿O todavía está? Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir el texto? No es es la victoria más importante, porque Satanás ya ha sido vencido de manera definitiva, pero Satanás todavía sigue en este mundo. Satanás todavía está aquí en este mundo, pero ya ha sido vencido, ¿o no? Totalmente. Pasajes como el del apóstol Pablo en la carta a los Colosenses habla cómo las huestes de las tinieblas fueron exhibidas públicamente y él triunfó sobre de ellas. Satanás está vencido, pero no es todavía eliminado. Ya ha sido vencido. Pero esto es muy importante que lo sepamos. Tu matrimonio no tiene por qué acabar de la peor manera, de mala manera. Tu relación con tus padres no tiene por qué complicarse al punto que tú abandones y traiciones a tu familia. Porque el enemigo que nos está guiando hacia todo ese tipo de caminos ya ha sido vencido. Lo primero entonces es reconocer que en Cristo nosotros podemos no solo ser redimidos de nuestros pecados, sino recibir también la gracia para poder primero identificar ese enemigo y a través de la gracia de Dios vencerlo. Porque ninguno de nosotros lo puede vencer. Ninguno de nosotros.
En las personas jóvenes, mis amados, se considera que cuando alguien viene a Cristo, su vida va a ser aburrida, su vida se va a volver monótona, su vida se va a volver como algo mecánico. Las personas que están allá afuera, que no son parte del cristianismo, piensan que ellos son los que están disfrutando la vida, que ellos son los que le están sacando provecho a cada día y a cada momento. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero es triste cuando nosotros en nuestro Señor no encontramos esa dignidad, esa identidad. Cuando yo veo a mis hermanos, ahí está el hermano Juan Carlos, mi hermano César, hermanos de los cuales yo aprendo mucho, hermanos que yo los veo no solo como pastores, sino como predicadores y son un ejemplo y una autoridad para mí. Yo tengo claro que de ninguna manera tengo que parecerme a ellos o buscar ser como ellos, porque tengo un Dios que a cada uno nos ha dado un don, a cada uno nos ha dado atributos diferentes y que a Dios le agrada hacer de cada uno de nosotros un siervo, un esposo, una esposa, un hijo, una hija con su propia identidad, siendo plenamente bendecidos por Él. Y vamos a entrar a la parte final, antes de que el calor los venza. Vamos a entrar a la parte final. Juanito, si nos ayudas nuevamente, por favor, en el verso 32. ¿Qué significa la palabra atraeré a mí mismo? Acompáñame al verso 32, por favor, y dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré. ¿A qué se refiere cuando dice a todos? ¿Y qué significa atraeré? ¿Sí, Juanito? Atraeré. Otra vuelta, dilo fuerte, hermano, con ganas. Arrastrar, sacar, traer. Gracias. Fíjese cómo el Señor está poniendo aquí algo que es muy importante que lo notemos con mucho cuidado. Dice, y yo si fuere levantado, está hablando en este momento en el que él estaba hablando, él todavía no moría en la cruz. Por eso estaba hablando de algo que iba a acontecer más adelante. Si yo fuere levantado y Cristo ya fue levantado en la cruz, ¿sí o no? No me convencen. ¿Sí o no? Todavía no me convencen. ¿Sí o no? Todavía no me convencen. ¿Sí? Ni ustedes mismos se convencen, pues. ¿Fue levantado, sí o no? Ahora vamos a lo importante. Yo sería el primero a decir que a mí me arrastró el Señor. Yo sería el primero. Porque yo estaba perdido en la religión, porque yo estaba perdido en mi egoísmo, porque mi familia se estaba destruyendo, mi vida familiar estaba siendo fuertemente zarandeada. En aquellos años mi padre había muerto y eso fue para mí el acabose. Yo no quería vivir y tuvo que venir el Señor y arrastrarme para que yo lo conociera. Pero no lo hizo en bola. Este pasaje no habla de que el Señor puso un lazo y a todos nos jaló como si fuéramos ganado. Este pasaje habla de alguien que va y te agarra de las manos. Y aunque tú no quieres, en algún momento, porque estás tan cegado, el pecado ha hecho tanto daño en tu vida que no distingues, que Él usa de toda su fuerza para sacarte de ese hoyo. ¿Cuántos de los que están aquí, Él nos arrastró? Pero esa misma palabra habla, y hace rato dejé mi portafolio y lo lamento porque habla de que algo que se selecciona, ¿no, Juanito? A ver si nos lees la palabra. Arrastrar, por favor. Ok. Eh, esa palabra sacar no es algo que tú sacas a ver, ahí a ver qué agarro y qué saco. No, 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 no. Esa palabra sacar es algo que se está buscando de manera
específica hasta que lo agarres. Y ya me acordé que aquí les quería decir que perdí mi anillo de boda, entonces si alguien se lo encuentra, por favor, me lo regresa, porque si no va a tener problemas cuando yo llegue a mi casa. No, es en serio, ¿eh? Ahí en el partido de boli creo que me lo quité y salió. Entonces, si alguien lo encuentra, es un anillo de boda que tiene un nombre bellísimo. Es un nombre bellísimo. Es un nombre que yo cada vez que lo leo, como me da consuelo. Ya me entendió, ya me entendió. ¿Ah? Ok. No, sí es cierto. Me lo quité y lo perdí. Entonces, si alguien lo ve por ahí o lo encuentra, es de un servidor. Entonces, volviendo a este pasaje, mi amado, qué hermoso es saber que la salvación no es en bola, que el Señor no nos arrió como ganado con un gran lazo y bueno, aquí están todos, pues ahorita me los agarro a todos. Qué hermoso saber que Dios te está buscando a ti. Qué hermoso saber que Él mete su mano y no va a descansar hasta que te agarre, si es que tú quieres que Él te agarre. Fíjate lo que dice, y si yo fuere levantado, te estoy leyendo este pasaje porque aquí Jesús todavía no había ido a la cruz, por eso Él está diciendo, si yo fuere, pero ya fue, Él ya subió a la cruz, ya murió por ti, no solo murió, resucitó. Y ahí dice, si yo fuere levantado de la tierra, a todos. Esa palabra no se refiere a que realmente todos vamos a ir, no. A aquellos que realmente tienen esa disposición de decirle, reconozco que el pecado me ha destrozado. Reconozco que yo he sido instrumento del pecado para dañar a mi familia, como esposo, como esposa, como hijo, o como tal vez otro integrante de la familia. Reconozco que yo en mi egoísmo, yo he sido el que ha metido fuertes zarandeos a mi familia. Y reconocerlo con humildad y reconocer que el único que puede ayudarnos es el Señor Jesucristo, porque Él ya venció el pecado que ninguno de nosotros ha podido vencer. Él ya pagó el precio por ese pecado que ninguno de nosotros podría pagar. Y lo más importante, Él dijo que si Él lo lograba, tendría la autoridad para atraernos hacia Él. Y uno de los diccionarios hablaba de una atracción efectiva, de una atracción eficaz. Él no va a fallar para que tú puedas encontrar en Él lo que tú estás buscando, lo que tú necesitas realmente. Un Salvador, un genuino Salvador. Él es. Y Él es el único que puede vencer al enemigo que ninguno de nosotros puede vencer. Es el día de hoy tan necesario que se levanten familias, no perfectas, porque ninguna familia va a ser perfecta, pero familias donde esté Cristo. Familias donde el esposo, la esposa, alguno de los hijos se vuelvan instrumentos de Cristo. Y terminamos con el verso 36. Vamos a brincar. Le decía que no íbamos a poder ver toda la porción, solo algunos de los textos. Por el tiempo voy a pasar hasta el verso 36. Entre tanto que tenéis luz, ¿qué dice? En tanto que tenéis luz, creed en la luz. ¿Con qué objetivo dice ahí? Para que seáis. Regreso a la ilustración con la cual inicié. La próxima vez que usted pase donde está ese zoológico, si algún día usted puede entrar y llegar a donde está ese monumento del capitán Carlos Camacho, usted podrá reconocer un hombre que tuvo un carácter, que tuvo una finalidad, pero que yo quiero usar de esa ilustración para aplicarlo a lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí. El día de hoy, el Señor nos permite tener luz. No es nuestra luz, es la luz de Él. La luz que Él nos dio al morir en la cruz y resucitar.
Y nuestro Salvador el día de hoy no está muerto, está vivo. Y nuestro Salvador el día de hoy no está aislado en su gloria, está en medio de nosotros. Y pasa que muchas veces cuando venimos a un retiro pasamos tiempos tan bonitos, pero llegamos a nuestras casas y rápido se diluye todo esto. Pero Cristo no se queda aquí. La gracia de Cristo no se queda aquí. Va a seguir con nosotros a donde quiera que vayamos. Qué hermoso será cuando en casa los hijos en algún momento volteen y digan, acá se sentaban mis padres y me hablaban de Dios. Acá nos tomamos un café y hablamos esto y esa enseñanza se quedó para siempre en mi vida. Llegará el momento en que la esposa reconocerá los espacios y los momentos donde el esposo la amó, la edificó, la fortaleció, la perdonó. Habrá momentos también donde el esposo pueda voltear y reconocer la bendición tan grande que Dios le ha dado a través de su esposa, lo mucho que ella ha contribuido a su propio crecimiento y desarrollo cristiano. Andemos en la luz. Y andar en la luz en algún momento es muy bonito, hermanos. Tiempos de adoración como hace rato, no quisiera uno que terminaran, de verdad. Se queda uno así de pequeño. Tú no lo has experimentado, tal vez no me estás entendiendo lo que te estoy diciendo. Pero esos tiempos de adoración, de íntima comunión con el Señor, son tan especiales. Pero vamos a regresar a la casa y probablemente el zarandeo solo se quedó en pausa, nada más le aplicamos la pausa, nos venimos al retiro, la pasamos muy bien en el retiro, llegamos a casa y le picamos el play y vuelve otra vuelta el zarandeo. Tomémonos de las palabras de Jesús. ¿Cómo dice, amor, ese versículo? Pero precisamente, a ver, ya se les olvidó, ¿eh? Vamos a ver que también lo agarramos con la memoria. Ahorita no nos van a leer. Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Esa es precisamente la razón por la cual soy esposo de quien soy esposo. Pero esa es precisamente la razón por la cual soy esposa de quien soy esposa. Pero esa es precisamente la razón por la cual soy padre de quienes somos padres. Pero esa es precisamente la razón por la cual somos hijos de quien somos hijos. Y qué hermoso termina aquí el apóstol, perdón, el Señor Jesucristo, digo el apóstol Juan, que es el que nos escribe de palabra del Señor Jesucristo, entre tanto que tenéis la luz, creed, creamos en la luz, creamos en esta luz gloriosa del Señor. No nos salvó en bola, nos salvó de manera personal y específica. Cada uno de nosotros esté en la condición que está, algunos gozando en lo que cabe decir salud, otros tal vez no la tenemos, pero eso no implica que Él nos ha amado menos, para nada, para nada. Algunos atravesando situaciones de duelo, pero tenemos un Dios que nos consuela, que nos fortalece cada día. Y entre tanto que tenemos luz, bien decía nuestro hermano hace rato, es el momento donde la oscuridad parece que está tragándose todo, pero nada más parece, porque Él ha sido vencido. Porque hay uno solo que está sentado allá arriba en el trono. Uno solo. Y es el que tiene todo el poder. No un poquito. Todo el poder. Y Él es el que nos escogió a nosotros. No porque somos los mejores. No porque somos los mejores. Simplemente porque nos amó. Nos ama y nos amará. Porque así lo dijo Él, que como nos amó al principio,
¿Y cuándo será el final, hermana? ¿Cuándo será el final? En Él no hay final. Si hay un empiezo, si hay un comienzo, pero no hay final. Pero no hay final. Entonces, hermanos, no ignoremos que tenemos un enemigo. Cuando están esos problemas tan fuertes en el matrimonio, en algún momento hagamos una pausa y estoy teniendo problemas con la persona o hay otra influencia por allá atrás. Estoy teniendo esas dificultades con el hijo, con la hija o hay otra influencia allá atrás. Y hay otro enemigo contra el cual nosotros no tenemos ninguna herramienta para vencerlo, pero el Señor ya lo ha vencido. Todavía no fue la última batalla, pero fue la más importante. Y la batalla más importante la ganó el Señor. Y el Señor nos invita a que entre tanto que tenemos luz, no solo creamos en la luz, sino que andemos en ella y seamos esa luz. Vuélvete un testigo del Señor. Vuélvete esa familia que dé testimonio del Señor. No de perfección, porque no somos perfectos, pero sí de humildad. Y también que demos testimonio de que estamos en esa disposición de servirle. A ver. ¿Eres tú, amado esposo, alguien que estás caminando en oscuridad? Andas haciendo cosas allá que son reprobables. Hoy te lo digo de parte del Señor. Vuélvete a Él. Renuncia a tu pecado y a tu egoísmo. Renuncia. El Señor te llamó a algo mucho más digno y más grande, a ser un hijo de Él, a representarlo a Él. Abandona tu pecado y tu egoísmo. Hermana, amada mujer que estás hoy aquí, el diablo te ha envenenado, tal vez las consecuencias de la vida que has llevado te han envenenado y te han amargado. Vuélvete al Señor para que limpie tu corazón. Vuélvete al Señor para que veas que no fue un error el lugar donde estás. Tal vez fue tu decisión y tal vez no fue la mejor decisión, pero hoy recíbelo de parte del Señor y entiende, pues precisamente para esto quiere el Señor que yo esté aquí, para que yo sea luz y para que yo dé testimonio de Él. Porque cada uno de nosotros escogió a su cónyuge. Y lo he estado diciendo varias veces y lo voy a volver a decir hoy. Cada quien escogió la cebolla con la que llora. Y a algunos les tocó un cebollón. Pues precisamente para eso el Señor quiere que yo esté aquí y yo le dé gloria. Amado joven, te lo voy a decir como alguien que pasó su niñez viviendo de lo regalado, de lo usado, con un padre alcohólico, mirando a otra parte de mi familia que era próspera, rica, que lo tuvo todo. Y siempre quise estar de aquel lado. Siempre dije, ¿por qué no fui mi hermano? Porque dos de mis hermanos se criaron allá. Y siempre viví deseando, quisiera haber estado ahí. Ir a las escuelas de paga de Tehuacán, tener otra economía. Volteaba a ver a mi padre, que era un mesero, mi madre, que era muy sencilla. Mi corazón se llenó de tanto egoísmo, de tanta avaricia. Hoy no me alcanza el tiempo para agradecerle a Dios por los padres que me dio. Porque me enseñaron muchas cosas que hoy me han ayudado en la vida cristiana.
Y Dios no se equivoca donde nos pone. Nunca se equivoca. Así que si tú eres hijo y estás mirando con esos ojos de censura a tus padres, a tu madre, por su bajo nivel económico, por su baja cultura, por sus equivocaciones, por sus cuatros que se avientan a veces y te avergüenzan, aprende a vivir agradecido. Aprende a vivir con humildad delante de Dios, porque tienes un regalo muy grande que te ha dado a través de ellos, porque Él no se equivoca, Dios no se equivoca donde te puso. No eres producto del error, no eres producto de un embarazo no deseado. Él supo cuándo te dio vida y a través de quién te la dio. Y solo en Cristo encontramos identidad. Solo en Cristo encontramos plenitud. Para todos los que me conocen, saben que mi padre hasta el día de hoy es don Miguel Ángel Hernández. Muy orgulloso de mi padre. Agradecido con Dios por él. Muy agradecido. Pero tuvo Dios que sacarme de mi pecado. Tuvo Dios que mostrarme su gracia para que yo pudiera ver el regalo tan grande que me había dado, que no lo había visto. Abre tus ojos. Anda en la luz entre tanto que hay luz. Vuélvase ese hijo de luz. Amén. Pues creo que sí le ganamos un poquito al calor. Creo que sí le ganamos un poquito al sueño. Creo que Dios nos permitió el poder mirar en su palabra lo grande que es Jesucristo, lo hermoso que Él es. Y que Dios nos permita regresar a nuestros hogares y ahí no vamos a replicar esto, porque Dios lo que nos dio era para este momento y para este lugar. Pero allá donde vamos, Dios también tiene algo para nosotros. Porque Él no se cansa, Él no nos da cosas repetidas, ni reusadas, ni recicladas. Él todo lo tiene nuevecito. No lo he convencido, dije que Él todo lo tiene nuevecito. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Padre, te bendecimos, te exaltamos y con humildad reconocemos, Señor, que somos familias que estamos atravesando diferentes momentos, circunstancias, dificultades. Y solo tu gracia puede traer perdón entre los esposos. Solo tu gracia puede traer también un nuevo comienzo con nuestros hijos, con nuestras hijas. Y solo tu gracia, Señor, nos puede ayudar a vencer no solo al peor enemigo, sino al propio pecado que nosotros producimos, Señor. Permite, Padre, que lo que se ha estado ministrando en este retiro cumpla su propósito. Y ante todo, Señor, hoy como iglesia, pero como familias, que seamos familias que te demos a ti la gloria. Que seamos familias que nos levantemos como la voz tuya, así como ese día que se oyó esa voz en el cielo que dijo, he glorificado mi nombre y lo haré otra vez. Vuélvete a glorificar, Señor, levantando matrimonios basados en Cristo. Vuélvete a glorificar, Señor, otra vez, levantando padres o madres que aprendamos, Señor, con humildad a guiar a nuestros hijos en amonestación y disciplina, pero también en la gracia y en la prudencia que tú nos concedes por tu palabra. Padre, levántate familias que hoy sean la voz tuya, la luz tuya aquí en la tierra. Que así sea, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.